La perfección parece una virtud, una máscara brillante que el mundo admira, pero detrás de su brillo se oculta algo mucho más oscuro, el miedo. No al fracaso, como muchos imaginan, sino algo mucho más aterrador en el miedo a tu propio poder. Desde niños, nos enseñaron que ser perfeccionistas era sinónimo de excelencia, disciplina, incluso moralidad. Nos aplaudieron por buscar siempre lo mejor. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si la búsqueda incansable de lo impecable fuera, en realidad, una estrategia inconsciente para no enfrentar aquello que realmente somos capaces de hacer? Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo que exploró los rincones más profundos de la mente humana, advirtió que el perfeccionismo no es virtud, sino trampa, no es fuerza, sino disfraz, un mecanismo sofisticado de autosabotaje. Según Jung, la mente humana crea máscaras, las llamadas personas, para esconder las partes de nosotros mismos que tememos mostrar, y en muchos casos, el perfeccionismo es precisamente esa máscara, una fachada impecable para evitar no solo el juicio del mundo, sino la responsabilidad de nuestra verdadera grandeza. Piensa en alguien que sueña con escribir un libro, lanzar un negocio, hablar en público, se prepara se capacita, ajusta cada detalle, pero nunca empieza. Siempre hay algo que no está listo. Un texto que no es lo suficientemente bueno, un plan que necesita ajustes, una idea que aún no está perfecta. Pasan los años. Why? No sé. No porque le falte talento, sino porque le sobra miedo. ¿Miedo al fracaso? Sí, pero sobre todo, miedo al éxito. Porque como advirtió Jung, triunfar revela una verdad dolorosa, en que podrías haberlo hecho mucho antes. El perfeccionismo se convierte así en una forma elegante de parálisis. Quien lo sufre no se lanza, pero siempre está ocupado, siempre está trabajando en algo, siempre perfeccionando un detalle, siempre esperando el momento ideal. Pero ese momento nunca llega, porque en el fondo hay una pregunta que aterra, ¿de qué soy realmente capaz? Y esa respuesta no solo es inmensa. Reconocer tu poder también implica mirar hacia atrás, ver el tiempo perdido, las oportunidades desperdiciadas, y cargar con la responsabilidad de tu propia grandeza. Jung decía que la sombra, esa región inconsciente donde habitan nuestros deseos, temores y potenciales reprimidos, esconde justamente esa grandeza no reconocida. Y mientras la mantenemos oculta, fabricamos excusas aceptables para no lanzarnos al mundo. Decimos, no empecé porque quiero que salga perfecto, pero muy pocos se atreven a decir no, empecé porque tengo miedo de lo que podría llegar a ser. Este video es una invitación a mirar más allá de la máscara, a entender que el perfeccionismo no es una nobleza, sino una forma sutil de permanecer pequeños, protegidos. Si este mensaje te confronta, no estás solo. Comenta abajo estoy soltando la armadura. Comparte, sigue el canal y prepárate, porque lo que viene va a incomodarte aún más. ¿Quién en su sano juicio tendría miedo de su propio poder? La respuesta parece absurda. Todos decimos querer ser fuertes, exitosos, capaces de transformar nuestras vidas y el mundo. Pero Carl Gustav Jung nos obliga a mirar más profundo. Él entendía que el temor al poder personal no solo es real, sino una de las fuerzas más paralizantes del alma humana. Porque con el verdadero poder viene el peso de la responsabilidad. Reconocer quién eres realmente significa aceptar que podrías haber hecho más. Mucho antes, que podrías haber creado, hablado, actuado, cambiado destinos, y ese tipo de conciencia no es solo luminosa, es devastadora. El perfeccionismo se convierte entonces en el escondite perfecto. No es que no quieras avanzar, es que todavía no está listo, es que quieres hacerlo bien, es que aún no es el momento, pero lo que estás evitando no es el error, es el fuego, es tu propia llama encendida. Jung decía que el yo consciente siempre entra en conflicto con el sí mismo en ese núcleo más profundo de la psique que nos llama a vivir con autenticidad. El ego busca comodidad, imagen, aceptación. El sí mismo exige transformación, y por eso muchas personas prefieren quedarse pequeñas, porque vivir por debajo del propio potencial es cómodo, es seguro, es invisible. El mundo parece aplaudir al perfeccionista. ¿Lo admira? Lo premia, pero nadie ve que detrás de la máscara hay ansiedad, insatisfacción, crisis existencial, porque cuanto más te alejas de tu verdadero ser, más vacío se vuelve todo. No importa cuántos logros acumules, siempre sentirás que estás traicionando algo esencial. Y entonces llega el miedo a no, el miedo a fallar, sino el miedo a brillar, porque brillar implica ser visto, implica ser juzgado, implica que ya no puedes esconderte, que ya no puedes decir no sabía, que tendrás que responder al llamado de tu alma, y eso asusta más que cualquier crítica. La sombra, según Jung, contiene no solo lo que nos avergüenza,
sino también lo que nos haría inmensos. No reprimimos lo que es malo, reprimimos lo que es demasiado grande para que nuestro ego lo soporte. Muchos perfeccionistas no temen al error, temen al cambio radical que provocaría su propio éxito. Temen a la exposición, a la envidia, a las expectativas, a tener que sostener una nueva versión de sí mismo. Porque cuando descubres tu poder, ya no puedes volver atrás. Y así, la mente construye excusas brillantes. Necesito más tiempo, quiero estar preparado, debo aprender un poco más, pero todas son formas socialmente aceptables de esconder el verdadero motivo. Han miedo a ser quien realmente eres. Jung fue claro en la energía psíquica que nos expresa. Se convierte en ansiedad, culpa, síntomas. Y por eso muchos perfeccionistas, aunque parezcan inactivos, viven agotados. Llevan una tormenta interna, una fuerza creativa reprimida que grita por salir. ¿Y tú? ¿Qué estás postergando en nombre de la perfección? ¿Qué vida estás evitando vivir? En la próxima parte, entraremos en el territorio más oscuro de la psique en la sombra, allí, donde arden los dones que nunca te atreviste a mostrar, para entender por qué tantos perfeccionistas viven atrapados en un ciclo interminable de idealización y parálisis. Es necesario descender a una de las zonas más perturbadoras de la psique humana, la sombra. Y cuando hablamos de la sombra del perfeccionista, no estamos hablando solamente de defectos, vicios o pensamientos feos. No, estamos hablando de potencial reprimido, de deseos escondidos, de fuerzas internas tan intensas que asustan incluso más que el fracaso. Jung definió la sombra como todo aquello que el individuo no quiere ser, pero son impulsos, talentos, emociones y verdades que fueron expulsadas de la conciencia porque no encajaban en la imagen aceptable que cada uno construyó para sí. Y en el caso del perfeccionista, esa imagen, esa persona, es impecable. Alguien que se exige, que entrega excelencia, que nunca comete errores, pero detrás de esa máscara habita el caos de lo que no se ha dicho, de lo que se deseó con rabia, de lo que se soñó con ambición, pero se tachó por demasiado, de la furia contenida, de la brillantez escondida, y sobre todo, del miedo visceral a descubrir lo que realmente se podría lograr si se soltara esa máscara. El perfeccionismo se convierte así en una prisión decorada con flores. Por fuera, todo parece admirable. Por dentro, todo arde. Porque la sombra no desaparece solo porque no la miras. Todo lo que reprimes gana poder en la oscuridad. Y empieza a sabotearte. Un correo que te toma 3 horas porque aún no está perfecto. Un proyecto que nunca lanzas. Una relación que arruinas antes de que comience. Todo en nombre del cuidado, cuando en realidad es pánico disfrazado de virtud. Jung fue claro en la sombra, actúa incluso cuando no la vemos. Influye en decisiones, emociones, bloqueos y miedos. El perfeccionista cree que está en control, pero es controlado por el miedo a brillar, por el miedo a fallar, por el miedo a exponerse. Y mientras eso ocurre, la energía creativa, esa que debería estar construyendo, expresando, transformando, se pudre en forma de ansiedad, insomnio, insatisfacción constante. Lo más trágico es que muchos creen que están esperando el momento ideal, cuando en realidad están huyendo de su potencial real. Porque si lo abrazaran, si lo reconocieran, tendrían que actuar, tendrían que liderar, tendrían que sostener su propia grandeza, y eso asusta más que cualquier imperfección. Jung decía que la sombra contiene no solo lo que negamos por ser malo, sino lo que negamos por ser demasiado grandioso. Esos talentos que tu ego no supo cómo manejar, esa fuerza que tu entorno no supo validar, ese impulso que amenazaba con romper la jaula en la que aprendiste a vivir. Y ahí está el verdadero conflicto del perfeccionista. No teme al error, teme al fuego que hay en su interior, teme lo que podría pasar si, por una vez, se atreviera a hacer algo sin que esté perfecto, que funcione, que lo aplaudan, aunque lo vean, que se vuelva irremediablemente visible. ¿Y tú, qué estás reprimiendo en nombre de la excelencia? En la siguiente parte, veremos el precio oculto que pagan los perfeccionistas por mantener su sombra encerrada. Un precio que se paga con ansiedad, relaciones rotas y sobre todo, una existencia a medias. Desde fuera, el perfeccionismo parece una virtud. Muchos lo asocian con excelencia, disciplina, compromiso, pero quienes viven dentro de esa armadura saben que el costo psicológico es altísimo, porque detrás del deseo de hacerlo todo impecable, se esconde una angustia que no duerme, una voz interna que nunca está satisfecha, una energía vital que se consume intentando sostener una imagen, mientras el alma se desploma en silencio. Carl Gustav Jung fue categórico en todo lo que se reprime, todo lo que no se vive, tiene un precio. Y ese precio se paga con ansiedad, con culpa, con una vida que parece correcta por fuera, pero está hueca por dentro. El perfeccionista
Muchas veces, logra reconocimiento externo, pero por dentro, siente que siempre está llegando tarde, que todo lo que hace nunca es suficiente. QS lejos, terriblemente lejos de quien podría haber sido. Una de las trampas más crueles del perfeccionismo es la ilusión de estar casi listo. La persona siempre está a un paso de lanzar su proyecto, de tomar una decisión, de exponerse, pero ese paso nunca llega. El momento perfecto jamás aparece, y mientras tanto, los años pasan. Jung lo llamaba estancamiento psíquico. La energía que debería usarse para crear y transformar queda atrapada en un remolino interno, girando sin salida. Es por eso que tantos perfeccionistas están exhaustos, incluso cuando parecen no estar haciendo nada visible. Y hay algo aún más cruel en la autocrítica implacable. No basta con querer hacerlo perfecto. Si hay una mínima falla, un detalle fuera de lugar, la mente se convierte en un tribunal despiadado. Cada error se siente como una catástrofe. La autoestima se erosiona lentamente. Y todo esto ocurre porque el ego, cuando se identifica demasiado con la máscara perfecta, no puede tolerar fallas. Cada error amenaza con destruir la identidad construida a lo largo de toda una vida. Pero quizás el costo más alto de todos no es emocional ni profesional, es existencial. Jung decía que vivir por debajo de nuestro potencial inevitablemente genera sufrimiento. El perfeccionista puede haber logrado aplausos, diplomas, medallas, pero sabe, en lo más profundo, que no está viviendo su vida. Está representando un papel, y por más admiración que reciba, hay un vacío que no se llena, un duelo por todo lo que pudo haber sido. Why no few? Aceptar esto es doloroso, porque significa admitir que se han desperdiciado años, a veces décadas, en nombre de un ideal imposible, que lo perfecto fue siempre una excusa, que la vida real estaba esperando, y fue ignorada. Pero este dolor, por profundo que sea, también puede ser un punto de inflexión. Jung creía que todo síntoma es una señal, y el perfeccionismo, con su brillante fachada, es una de las señales más urgentes que el alma puede enviar. Otro efecto devastador a la relación tóxica con el error. Para el perfeccionista, equivocarse no es parte del proceso. Es una amenaza directa a su identidad. Cada falla es una prueba de que no es suficiente, de que no está listo, de que no merece avanzar. Esta mentalidad no solo bloquea el crecimiento, también mata la creatividad, porque crear es arriesgar, innovar es fallar, aprender es errar. Y todo eso queda prohibido cuando lo único aceptable es hacerlo perfecto desde el inicio. Y no termina ahí. El perfeccionista no se exige solo a sí mismo, también mide a los demás con la vara de lo inalcanzable. Parejas, amigos, colegas, todos son arrastrados por sus expectativas imposibles. Esto genera distancia, conflicto y una soledad crónica, porque en el fondo, nadie puede sostener ese nivel de exigencia. En su obra El Yo y el Inconsciente, Jung advierte que el individuo moderno, al perder contacto con su verdadero ser, se vuelve vulnerable a la presión externa. Vive según lo que los demás esperan, y el perfeccionista es el mejor ejemplo de esto. Ha olvidado quién es, se ha convertido en un reflejo de lo que otros aprueban, y en ese proceso se ha vaciado por dentro. Pero Jung también creía en una salida, una que no implica destruir el perfeccionismo, ni abrazar la mediocridad, una salida más profunda, en transformar esa energía atrapada y convertirla en fuego consciente. Porque lo que hoy te encarcela, puede ser mañana tu mayor fuente de poder. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma una prisión dorada en libertad? En la próxima parte, entraremos en el corazón del pensamiento jungiano, el camino de la individuación, un proceso para romper el ciclo y recuperar tu alma. Si hay algo que distinguía a Carl Gustav Jung de otros pensadores de su tiempo, era su visión radicalmente transformadora del sufrimiento humano. Para él, los síntomas, la ansiedad, el perfeccionismo, los bloqueos, las compulsiones, no eran meros problemas a eliminar. Eran mensajes, gritos silenciosos del inconsciente, señales de que algo vital ascensió estaba siendo reprimido, algo que querían hacer, pero no encontraba salida. En el caso del perfeccionismo, el mensaje es tan claro como perturbador. Hay una fuerza interna que está siendo sofocada. Hay una vida no vivida, esperando salir a la superficie. Jung jamás vio el perfeccionismo como un defecto moral. Lo entendía como una defensa psíquica legítima, un mecanismo sofisticado que el ego crea para no tener que enfrentarse con contenidos internos que aún son demasiado grandes, demasiado incómodos, demasiado luminosos para ser integrados. Pero también advirtió si esa defensa se cristaliza, se convierte en prisión. Una prisión dorada, brillante, pero prisión al fin, y la única salida real es un proceso que Jung llamó individuación. Individuarse
en la psicología analítica, no es volverse especial, es volverse uno mismo. Es el camino por el cual el individuo integra todas las partes de su psique en la luz y la sombra, el miedo y el deseo, la grandeza y la fragilidad. Es la transformación radical de una vida vivida para los otros en una vida guiada desde adentro. Y aquí está la clave. En el objetivo no es destruir al perfeccionista, ni negar su impulso hacia la excelencia. El verdadero camino es integrar, transformer, tomar esa energía que antes era usada para evitar errores y dirigirla hacia una creación real, tangible, auténtica. Porque el deseo de hacer las cosas bien no es el problema, es una fuerza inmensa. El problema es cuando esa fuerza se convierte en tiranía. Cuando el hacerlo bien se transforma en sí, no es perfecto, no sirve. Cuando el impulso creativo es ahogado por la parálisis del miedo. El camino junguiano propone algo distinto. No suprimir, no aplastar, no negar. Preguntarse con brutal honestidad, ¿qué estoy evitando al buscar tanta perfección? ¿Qué pasaría si me atreviera a fallar? ¿Qué pasaría si me permitiera brillar? Para muchos, la respuesta es devastadora. Descubren que lo que están evitando no es el fracaso, sino el juicio y la exigencia que viene con asumir su verdadero tamaño, porque brillar tiene un precio, y no todos están listos para pagarlo. Otro punto central en el pensamiento de Jung es la aceptación de la imperfección como parte del proceso creativo. Él afirmaba que el crecimiento ocurre en el error, en el ensayo, en la corrección, que quien espera ser perfecto antes de actuar, nunca hace nada real. Y esta es la verdad más dura para el perfeccionista. La perfección es una fantasía, una excusa, un refugio, pero también un sabotaje. Hay una frase que resume esta idea con una claridad brutal. La libertad comienza el día que aceptas que tu primer intento será imperfecto. La verdadera creatividad no vivía en el control. Vivía en el caos, en el borrador, en el intento fallido, en la versión beta, en el acto valiente de comenzar, sin garantía alguna de éxito, porque solo ahí, en ese terreno incierto, nace algo verdadero. Pero Jung no se quedaba en lo teórico, también señalaba caminos concretos para iniciar la transformación. Uno de ellos era el diálogo con la sombra, es decir, en lugar de reprimir pensamientos imperfectos, escribirlos, a reflexionar, a preguntarse, ¿qué es exactamente lo que me da miedo aquí? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo hago mal? Solo con ponerle nombre al miedo, ya empieza a perder poder. Otra vía, comenzar en pequeño, actuar incluso cuando uno no se siente listo. Hacer algo hoy, aunque sea mediocre, porque paradójicamente, es la acción imperfecta la que libera la energía psíquica estancada. No la reflexión no la preparación eterna, sino el movimiento. Este proceso no es cómodo, nunca lo es. Requiere coraje para mirar lo que uno ha evitado por años. Requiere humildad para aceptar la propia humanidad fallida. Pero, según Jung, solo por ese camino se llega a una vida auténtica. Y no solo auténtica, sino llena de sentido. Sin embargo, saber esto, en teoría no basta. Entenderlo intelectualmente no cambia nada. Hace falta bajarlo a la tierra, llevarlo a lo concreto, al día a día, a las decisiones reales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza a romper el ciclo del perfeccionismo? Eso es lo que veremos en la próxima parte. Y te adelanto algo, la salida nunca es por donde crees. Romper el ciclo del perfeccionismo no es un acto de fuerza bruta, ni de disciplina implacable. Es un acto de valentía silenciosa, una rendición sutil ante lo desconocido, porque la verdadera transformación no se logra intentando controlar cada detalle, sino aprendiendo a habitar la incertidumbre, a aceptar que la vida no es un plan perfecto, sino un caos ordenado. Jung decía que la individuación es un proceso lento y doloroso porque obliga a enfrentar lo que más tememos en nuestra propia vulnerabilidad. La máscara del perfeccionista protege del juicio externo, pero también encarcela la autenticidad. Romper esa máscara significa exponerse, mostrarse incompleto, abierto a la crítica, al error, al fracaso. Muchos prefieren morir con la armadura intacta antes que sentir la humillación de ser imperfectos. Pero esa armadura, por brillante que parezca una cárcel, y la ironía más cruel, es que la cárcel la construyeron ellos mismos. Para avanzar, es necesario desarmarse. Y eso comienza con un pequeño gesto, de reconocer la mentira que nos contamos cada vez que decimos, todavía no estoy listo, porque esa frase no es un hecho, es un escudo, un intento de negar la ansiedad que produce el salto hacia lo desconocido, el salto que implica dejar de ser quien creemos que debemos ser, para ser quienes realmente somos. En ese espacio de verdad, sin adornos, sin máscaras, surge el encuentro con la sombra, un encuentro temido, rechazado, pero inevitable, porque la sombra no desaparece por evitarla, se fortalece, crece en silencio,
esperando el momento para estallar. Jung enseñaba que solo cuando la sombra es integrada, se transforma en fuente de poder. Ese poder que el perfeccionista teme y niega. Esa energía que puede iluminar la oscuridad interna y liberar la creatividad reprimida. Pero integrar la sombra no es un acto mágico ni instantáneo. Es un diálogo constante, una danza entre la luz y la oscuridad dentro de nosotros. Requiere humildad para aceptar que no somos solo la imagen que mostramos, sino también aquello que escondemos por miedo. Y aquí está la paradoja. En cuanto más huyes de la sombra, más grande se vuelve. Cuanto más intentas ser perfecto, más te alejas de ti mismo. La individuación propone reconciliar esas partes, no para que desaparezca el perfeccionismo, sino para que deje de ser un tirano, para que se transforme en aliado, para que el deseo de excelencia deje de paralizar y empiece a impulsar. Esto implica también cambiar la relación con el error, pasar de verlo como un enemigo a verlo como un maestro, como un paso inevitable en el camino hacia la autenticidad. Porque errar no es fracasar, es aprender, crecer, evolucionar. Y para muchos perfeccionistas, esta es la lección más dura, porque han invertido años tal vez décadas en evitar justamente eso, en equivocarse. Finalmente, Jung advertía que este camino no es lineal ni cómodo. Habrá retrocesos, dudas, momentos de desesperación, pero cada paso hacia la integración es un paso hacia la libertad. ¿Estás dispuesto a hacer ese salto? ¿A enfrentarte a la sombra que habita en ti? ¿A permitirte ser imperfecto para finalmente ser libre? En la próxima parte, descubriremos cómo el perfeccionismo puede transformarse en creatividad verdadera y en poder auténtico. El fin de la prisión, el comienzo de la vida. Llegar al punto donde el perfeccionismo deja de ser una cárcel y se convierte en un motor, requiere algo que pocos se atreven a enfrentar: el abandono del control absoluto. Porque el perfeccionista, en el fondo, teme perder el dominio sobre cada aspecto de su vida. Cada detalle pulido, cada acción medida, es un escudo contra el caos interior. Pero ese control es una ilusión. Jung nos enseñó que la vida es movimiento, cambio. Intentar detenerla con el perfeccionismo es como intentar detener un río con las manos. Solo genera resistencia, frustración y desgaste. La clave está en transformar esa energía de resistencia en flujo, en dejar que el proceso sea imperfecto, que las imperfecciones hablen, que el caos muestre su rostro, porque es ahí, en esa imperfección, donde reside la auténtica creatividad. El artista que pinta un cuadro, el escritor que escribe un texto, el creador que lanza un proyecto, todos comienzan con borradores torpes, errores, dudas. No es casualidad. La creación genuina nace en el movimiento imperfecto, en la acción imperfecta. El perfeccionista teme el juicio externo, pero el juicio más duro es el interno. Esa voz que nunca está satisfecha, que siempre exige más, mejor, perfecto. Esa voz que destruye sin piedad cualquier intento de avance. Romper ese diálogo interno destructivo es fundamental para la transformación. Jung proponía el diálogo consciente con uno mismo, la observación compasiva del crítico interior, convertir al juez despiadado en un aliado que orienta, no que paraliza. Pero más allá de la mente está el cuerpo. El perfeccionismo no solo es un fenómeno psicológico, es también físico. Ansiedad, tensión, insomnio, agotamiento. El cuerpo grita cuando la mente lo somete a un régimen imposible. Aprender a escuchar el cuerpo, a interpretar sus señales, es parte del camino hacia la individuación, porque la verdadera integración implica unidad de mente, cuerpo y alma. Este proceso no significa abandonar la excelencia, significa pasar de la búsqueda obsesiva de la perfección a la búsqueda apasionada del progreso. Celebrar cada avance, por pequeño que sea, reconocer el valor en la acción imperfecta. El perfeccionismo transformado se convierte entonces en creatividad libre, en poder auténtico, en la capacidad de crear sin miedo, de mostrar sin vergüenza, de avanzar sin paralizarse. Pero para llegar allí, es necesario atravesar el miedo más profundo, el miedo a ser visto en toda tu humanidad, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a la exposición, y es justo allí donde nace la libertad, en el acto valiente de ser imperfecto ante el mundo y aún así seguir adelante. Jung lo resumía en una frase lapidaria: en la individuación no es un camino para cobardes. ¿Estás dispuesto a recorrerlo? En la última parte veremos la culminación de este proceso a la libertad que nace cuando el perfeccionismo muere y la autenticidad reina. Finalmente, la verdadera libertad llega cuando el perfeccionismo muere, cuando dejas caer la armadura que te ha protegido y, al mismo tiempo, te ha aprisionado. Cuando aceptas que la imperfección es la materia prima de la vida, no su enemigo. Cuando decides brillar sin pedir permiso,
sin esperar a ser suficientemente bueno. Jung nos enseñó que la individuación es el encuentro con uno mismo en toda su complejidad, luz y sombra, grandeza y fragilidad. No hay vuelta atrás cuando decides recorrer ese camino. Ya no eres la persona que teme equivocarse. Eres quien se atreve a vivir, a crear, a transformar. Pero esta libertad tiene un precio en la valentía de ser visto tal como eres, sin máscaras, sin excusas. Es el precio que paga quien quiere dejar de ser un espectador para convertirse en protagonista de su propia historia. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya está cambiando. Tal vez ese miedo que te paralizaba empieza a ceder. Tal vez sientes que es hora de dejar de postergar y comenzar a vivir de verdad. No estás solo en este camino. Aquí, en este espacio oscuro y sincero, nos enfrentamos juntos a la sombra, a los miedos, a la ansiedad, porque solo en la verdad compartida se encuentra la fuerza para avanzar. Si esta serie te ha hecho cuestionar, reflexionar o sentir, te invito a dejar tu comentario. Cuéntanos, ¿qué parte de tu perfeccionismo estás listo para dejar atrás? ¿Qué miedo estás dispuesto a enfrentar? Y si quieres seguir acompañándonos en este viaje hacia la autenticidad y la libertad, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna reflexión profunda. Comparte este video con alguien que también esté atrapado en la prisión dorada del perfeccionismo. Dale me gusta si sientes que ha llegado el momento de romper cadenas y renacer. Recuerda, la transformación comienza con un paso imperfecto. Hoy puede ser ese día.